Primero quería agradecer al Museo Thyssen por generar esos espacios de intercambio para que desde la universidad podamos venir aquí intercambiar algunas reflexiones, que es un poco el foco de lo que voy a intentar traer esta tarde. Son algunas reflexiones. Agradecer del equipo del Museo Thyssen, muy especialmente a Laura Andrada, por la organización de las conferencias, la organización del ciclo, por la paciencia, por las idas y vueltas con las presentaciones. Entonces, muchas gracias, Laura. Y luego también quería agradecer con mucho cariño la invitación de Semíramis, con ese voto o esa expresión de confianza, e invitarme a participar un poco con el marco ese de ese ciclo de performance que es Visión y Presencia, que creo que es tan importante, y que Semíramis, como sabemos, es la curadora, ¿verdad, Semíramis? ¿Vale? Y también quería agradecer a todo el público presente, que somos poquitas, pero muchas gracias de verdad. Hay algunas caras conocidas, entonces quería agradecer también que estuvieran aquí esta tarde, las personas que no conozco también. Con las caras que tengo, que son las caras conocidas, creo que una cosa que voy a decir ya desde el principio es que tengo un rasgo de carácter muy marcante, que es que me voy por las ramas, con mucha facilidad, y me enrollo mucho y voy por las ramas. Voy por las ramas, sí. ¿Me escucháis? Va el micrófono mejor así, ¿no? Así mejor. Y entonces, como con esa, reconociéndome y sabiendo que me voy por las ramas con mucha facilidad, lo que voy a hacer para intentar no evadirme demasiado es centrarme en mi texto. Y como son una serie de reflexiones, creo que va a ser más fácil así. Es como una especie de ejercicio de autocensura lo que voy a intentar hacer, ¿vale? Entonces, yo sé que no es quizás lo más divertido para el público, pero voy a intentar por lo menos ir comentando y haciendo algunas reflexiones a partir de lo que va hablando del texto. Entonces, aprovechando el espacio y ese formato, lo que haré es salirme un poco de los moldes académicos dentro de lo que mi formación me permite, intercambiar una serie de reflexiones que van desde un ámbito más personal e individual, y voy a intentar extrapolarlas a lo colectivo. Además, creo que son una serie de reflexiones que hay muchas personas que se están haciendo ahora mismo desde diferentes vías, y que también creo que estamos llegando casi todas a unas respuestas muy similares. Me gustaría aclarar que mis reflexiones nacen y luego se fueron construyendo a partir de lecturas de un enorme abanico de teóricos y teóricas. Entre tanto, iré nombrando solamente aquellas esenciales para ubicar los discursos y así dejar la charla algo más fluida y no aburrirlas demasiado. Empecemos con esta imagen. En el escenario de destrucción de una ciudad como Los Ángeles, vemos a un McDonald's envuelto en llamas alimentadas por vientos y tifones. Claramente, esta podría ser la escena de apertura de una película sobre el fin del mundo. Entre tanto, fue la escena de apertura de 2025. Una frase que circuló mucho por Internet en aquellas fechas decía que la actual situación del capitalismo ha alcanzado un momento tan inaguantable, tan intolerable, por falta de un adjetivo que pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo, que supera en mucho nuestra imaginación distópica sobre el fin del mundo. Es imposible no considerar la crisis o el colapso climático como una tragedia anunciada. Desde hace varias décadas, por lo menos desde los años 90 de manera más pronunciada, que las investigaciones apuntan sistemáticamente a la necesidad urgente de realizar la transición energética. La crisis climática va demoliendo uno de los mitos de la modernidad como lo ha conceptualizado Enrique Dussel. La idea de una sociedad pautada, proyectada, respaldada y guiada por la ciencia así con mayúsculas, la única, la racionalizada y la autorizada. Entre tanto, en el momento de que cuando tenemos que elegir entre salvar el planeta, siguiendo las pautas justamente que dicta esta ciencia, nos frustramos al ver que la balanza se inclina hacia salvar las economías. Siguiendo esta lógica, la crisis climática desvela que el interés efectivo de mantenernos operando como sociedad está en el capital.
Volviendo a nuestro ejemplo, nos encontramos frente a una destrucción de enormes proporciones causadas por un incendio que, de acuerdo con proyecciones publicadas en investigaciones de solo algunos meses antes, solamente tomó aquellas proporciones debido a variaciones climáticas derivadas del cambio que aumentaron exponencialmente los efectos destructivos del incendio. Vemos día tras día casos similares ocurriendo en diferentes partes del mundo, de la Amazonia quemándose a la Dana en Valencia, ambas en el año 24. Entre tanto, el ejemplo de Los Ángeles funciona como una buena metáfora cuando vemos que la destrucción alcanza a una ciudad que funciona como el epicentro de la construcción de la hegemonía cultural occidental de nuestros tiempos, lo que evidencia que la disociación, el alejamiento entre cultura y naturaleza, uno de los engranajes principales de la epistemología, del pensamiento, de la modernidad, no nos ha llevado al soñado puerto civilizatorio de progreso y emancipación. Yendo de lo particular a lo global, de acuerdo con el Instituto Copérnicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, 2024 fue el primer año que la temperatura del planeta aumentó en 1,5 grados los niveles de medición preindustriales. Este dato superó en algo más de un quinquenio las proyecciones de la comunidad científica internacional que predecían que sin seguir las recomendaciones del Acuerdo de París, que obviamente no las hemos seguido, alcanzaríamos ese valor alrededor del año 2030. Se aceleran la cantidad de noticias que nos indican que como sociedad los plazos hacia un punto de inflexión, un momento de no retorno, se están acortando. Este escenario que anuncia el colapso del sistema Tierra, sería un cambio sustancial del modo de vida que conocemos, viene generando una serie de secuelas psicológicas sociales que están siendo nombradas como ecoansiedad, luto climático o ansiedad climática en su aspecto más amplio. Quizás la forma más explícita de entender cómo esos cambios medioambientales no pueden ser vistos de forma aislada de las sociedades y que afectan y afectarán directamente a la manera que vivimos, son las enormes masas de poblaciones que se ven obligadas a migrar, a refugiarse o a pedir asilo. Las investigaciones predicen que con el paso de los años, el número de refugiados climáticos no ha hecho más que incrementarse y que podría alcanzar a unos 200 millones en el año 2050. Una prueba de que esos retos sociales cada vez van siendo más percibidos y calan en la sociedad es su cristalización como productos culturales. Se están haciendo libros, películas, obras de arte de manera general, como esta animación que se lanzó el año pasado, Mariposas Negras, que cuenta la historia de 3 mujeres que en diferentes puntos del planeta son obligadas a desplazarse debido a los desajustes del desastre climático. Cuerpos de mujeres que, como sujetos vulnerables, son más propensas a sufrir las consecuencias del colapso. Desastre climático también provocado por el extractivismo promovido por los modos de producción del colonialismo y del neocolonialismo contemporáneo y el uso indiscriminado de recursos que tiene como consecuencias de manera muy marcadas las sociedades de capitalismo dependiente de la periferia del sistema. Por si fuera poco, asistimos, aunque de manera parcial, a diversos conflictos que hacen millares de víctimas, probablemente muchas más de las que se esté oficialmente contabilizando. Conflictos, guerras, conquistas, invasiones que son movidas por nuevos deseos imperialistas, económicos, de supremacía racial, etc. Ambiciones que se suponían superadas y enterradas en alguna fosa profunda del cementerio de nuestras sociedades civilizadas democráticas occidentales. He nombrado solo algunos de los hechos que estamos presenciando o que estamos siendo espectadoras diariamente y que ayudan a comprender por qué tantos relatos sobre el final, relatos del fin, se están construyendo en la actualidad. En los últimos años se escuchan cada vez más voces autorizadas presagiando finales, una inminente catástrofe climática, el agotamiento del modelo de producción capitalista y la consecuente crisis del modelo geopolítico de los Estados-nación. Claro,
hablábamos un poco antes que ayer mismo amanecimos con la noticia de que tenemos que hacer un kit, tenemos que empezar a hacer un kit de supervivencia, organizarlos. Entonces es sobre eso que comento. Sí, si podemos seguir uniendo todas esas noticias que nos están llegando día tras día y que están hablando de un final o que están teniendo toda esa idea muy catastrofista. Y no es mi intención fastidiarles la tarde, no es esa la intención, la verdad. Perdón si empecé así, con tanta fuerza. Lejos de venir aquí a desanimarlas, frente a este panorama pintado como tan desalentador, mi intención es presentarles una serie de propuestas esperanzadoras, pensadas y construidas por sujetos que habitan el espacio entre medio de la cultura, utilizando ese concepto que fue desarrollado por Homi Bhabha. Sujetos que han creado recetas fronterizas teniendo en mente el pensamiento fronterizo propuesto por Walter Mignolo a través de las lecturas de las teóricas chicanas. Esas recetas son fórmulas que no reniegan completamente los postulados del pensamiento moderno occidental, sino que se apropian de determinadas nociones y las justaponen o las redefinen a partir de las prácticas, cosmologías y saberes propios que fueron renegados por la epistemología occidental, esa epistemología que durante tanto tiempo se entendió como la única. Pues bien, si esta epistemología nos ha llevado al borde del abismo y no está dando cuenta de pensar alternativas que nos salven del fin, estas voces entre medio proponen un paradigma otro, algunas ideas para aplazar el fin del mundo, como plantea el filósofo Ailton Krenak en este libro que está aquí en la pantalla, que es de donde también se encuentran varios de los detonantes de esas reflexiones que voy a compartir con vosotras. El carácter esperanzador de esas recetas que comenté hace un minuto hace referencia a la noción de esperanza planteada por Paulo Freire. En una revisión que hace Freire, un cuarto de siglo después de haber escrito La pedagogía del oprimido, formula la esperanza como constituyente de un campo de acción, no como espera, como quietud, como parálisis. Freire propone que la esperanza debe ser verbo, esperanzar, un ejercicio de construcción, de formular estrategias de transgresión y resistencia frente a imposiciones, muros, barreras que nos empujan a la parálisis, al inmovilismo. Para crear una especie de atlas relacional de algunas de esas estrategias culturales alternativas creadas por sujetos que están operando desde espacios fronterizos, utilizaré como detonante o como activadores a 3 elementos generados por la cultura popular brasileña. Como veremos más adelante, su propia acepción puede ser entendida como fabricantes de entremedio. Además, y partiendo de esos significados, de esos significantes culturales, es posible atribuir a cada elemento una característica en ese campo de la acción planteado por Freire. En ese sentido, las garrafadas estarían vinculadas al curar, al sanar, las mandingas al proteger y los ebós estarían vinculados al ofrecer, al compartir. Empecemos con esa señora sentada junto a su pareja, esa señora que aparenta así que tiene tanto carácter. Se llama Augusta Clementina Carlini y es una de mis bisabuelas. Seguramente estarían los dos ahí tomando jurubeba. Jurubeba es una versión nacional del Fernet, que está hecha en Brasil a partir de unas raíces de una planta autóctona macerada con alcohol y azúcar. Agustina Carlini nació en Brasil en 1896, 2 años antes de la abolición de la esclavitud, de madre y padre que migraron desde distintas regiones de Italia y que partían de situaciones económicas muy precarias y al llegar a su destino se encontraron con un panorama bastante similar. Un duro trabajo en el campo, explotación, falta de derechos laborales, entre muchas otras cosas. Lo que probablemente desconocían es que las políticas públicas estatales que incentivaron su desplazamiento al país formaban parte de la gradual y controlada implementación del trabajo libre que sustituiría a la mano de obra esclavizada y a su vez aupaba la ideología del blanqueamiento de la sociedad brasileña. Nacida en Brasil, Augusta, además de labrar, plantar y cosechar, de responsabilizarse por las labores domésticas, del cuidado de sus 8 hijos y hijas, era partera y es la faceta de partera que me interesa más para pensar en esa idea de la garrafada.
en una región con total carencia de cuidados y servicios médicos, se desplazaba en su caballo cuando la llamaban y tocando la barriga de la mujer parturiente, bueno, siempre son mujeres las parturientes, sabía si el parto era suyo o se debería enviarla a un hospital más cercano. Si el parto era suyo, así entre comillas, ella se tomaba una cachaza y un café y empezaba la operación. Especulo que a falta de medicinas, fórmulas o jarabes, ella curaba las heridas y dolencias de la madre del padre y del bebé, perdón, de la madre del bebé, con garrafadas hechas por ella o por las mujeres de la zona. De manera general, las garrafadas son combinaciones de plantas medicinales con bebidas alcohólicas utilizadas en la medicina popular para curar o apaciguar diferentes males. Enfermedades, dolores físicos, espirituales, psíquicos, sirven para crecer el pelo, para engordar, para adelgazar, para mejorar el performance sexual, quedarse embarazada, abortar, quitar manchas de nacimiento, deshacer el mal del ojo. Para lo que necesites habrá una receta de garrafada. Algunos autores y autoras sostienen que las garrafadas se derivaron de la fórmula jesuita de la Triaga Brasilica, una mezcla de vino, miel e ingredientes secretos creado en Brasil por los jesuitas en el siglo XVI. Se conoce la Triaga Brasilica como el primer remedio brasileño, por decirlo así de alguna manera. Con el paso del tiempo, la garrafada mantuvo su carácter religioso y espiritual y se fue adaptando a partir del conocimiento de la flora autóctona que poseían las comunidades tradicionales, como los quilombolas y los grupos indígenas, y también con conocimientos del campesinado, como en el caso de la abuela Augusta. Esa imagen es unos cuantos stands de venta de garrafada del mercado Verupeso en Belém do Pará, que es de los más conocidos donde hay ese tipo bueno, se vende en todo Brasil, pero sobre todo es el más reconocido por la venta de las garrafadas. Las acciones curativas enraizadas en los saberes autóctonos y que fueron denostadas por la medicina occidental vienen siendo exploradas y puestas en valor por varias acciones de artistas que exploran los espacios intersticiales donde estas prácticas emergen. Este tema es el eje del trabajo de Cristina Flores Pescorán, que entrelaza su experiencia personal de tránsito por una enfermedad con cosmologías de grupos andinos que habitaron el actual Perú. En su investigación y en sus obras, Cristina apunta cómo el entendimiento del cuerpo, de las enfermedades y de la muerte en las culturas tradicionales fue violentamente alterado por diferentes imposiciones a lo largo de la historia que condicionaron y codificaron su percepción de la salud. Invoca con frecuencia a la gasa chancay, un tipo de tejido de algodón propio de esta cultura, la cultura chancay, del periodo intermedio tardío, entonces es una cultura preincaica que habitó la zona central del litoral peruano. Cristina recupera la técnica del tejido y señala que, de acuerdo con algunas interpretaciones, esos textiles tenían usos rituales y funciones sobrenaturales. Eran utilizados para cubrir la cabeza de las personas muertas como una especie de tocado, así se encuentra en los yacimientos arqueológicos normalmente. Lo que hace Cristina entonces es formalizar una especie de simbiosis simbólica entre las gasas médicas que cubrieron su cuerpo durante el tratamiento con la restitución del poder protector de las gasas chancay. Jimena Garrido Leca, también peruana, invoca esos conocimientos, tecnologías de las civilizaciones originarias como recetas para reconectar con el territorio y pensar formas de producción alternativas menos agresivas, capaces de sanar los ecosistemas. Insurgencias botánicas, facios lunatus, representa la capacidad de las sociedades originarias para adaptar y adaptarse al lugar, forjando un territorio donde habitar. La obra representa las estrategias o las insurgencias botánicas, como ella misma nombra, que las civilizaciones del área andina implementaron para ampliar su área cultivable en los desiertos costeros y en el altiplano.
Esta acción de volver hacia atrás, de buscar en las prácticas ancestrales las respuestas, fórmulas y estrategias para rehacer el presente, para sobrevivir o eludir el fin, aparece reiteradamente en la cristalización del pensamiento del entremedio cultural. Incita a abandonar una idea prospectiva del tiempo, de un futuro que está en otro lugar, de la búsqueda del progreso que empuja hacia un eterno hacia adelante y en cuyo reverso se encuentra una economía productiva y extractivista. E invita a abrazar el futuro ancestral, conceptualizado otra vez por Ailton Krenak a través de la imagen del curso de los ríos. Para Krenak y para buena parte del pensamiento de los pueblos originarios, ese futuro ancestral esboza un tiempo circular, diseña un futuro que se da en el presente, construido con piezas del pasado. Ahora, parece que ese futuro ancestral que mueve acciones como esta de Sandra Monterroso, en ella denuncia como en los últimos años la construcción de una hidroeléctrica secó parte de uno de los ríos más importantes del norte de Guatemala. Perdón. Invoca la esencia o el espíritu de las aguas históricamente cultuada por diferentes grupos mayas, para que regrese a su ubicación y así restablezca el equilibrio entre naturaleza y humanidad. Para ilustrar cómo la cosmovisión originaria, naturaleza y cultura, humanidad, y cultura y humanidad, son elementos indisociables, la artista construye la cascada por donde sería como una idea, una imagen del camino de regreso para que baje, para que vuelva la esencia del agua con varios huipiles tejidos en telar de cintura por tejedoras maya quechí, teñidos con el pigmento conocido como azul maya, que es propio y característico, identificativo de esas comunidades. En su práctica artística terapéutica, Castiel Vitorino brasileño promueve un diálogo, o más bien sería un embate, una enorme discusión entre la psicología, que es parte de su formación reglada y también de su práctica clínica, con conocimientos de matriz bantú y sus reelaboraciones en la diáspora negra en Brasil. Abigarrando estas dos formas, Castiel ideó un procedimiento de curación integral que bautizó como método elemental. En sesiones colectivas que ya fueron realizadas en diferentes partes del mundo, tanto en museos, galerías, como en otros espacios que son ajenos al arte, ella utiliza una serie de estrategias que buscan ampliar o redefinir los límites corpóreos para promover la cura a través de la transmutación, que es uno de los conceptos fundamentales de la Umbanda. La Umbanda, que es una religión de matriz africana ampliamente difundida en Brasil. Estas imágenes que estamos viendo en la pantalla son parte de una serie de autorretratos de larga duración, donde el artista sintetiza ese mismo concepto de la transmutación. En otras acciones, lo que hace Castiel es extrapolar hacia el espacio esas elaboraciones, construyendo instalaciones, o como ella las nombra, espacios perecibles de libertad, donde recrea situaciones liminales que pululan la realidad social brasileña. En Atitudes del Tiempo 3, que es esa obra que estamos viendo, instala una serie de estacas de eucalipto en un manto de tierra negra. El árbol de eucalipto, especialmente común en el área de donde Castiel es originaria, que también es de la misma área que soy yo, configura un paisaje monótono con extensísimas plantaciones dedicadas a la producción de celulosa. Esos monocultivos se asocian frecuentemente con la degradación del suelo en zonas que anteriormente habían sido zonas de florestas tropicales. Con trozos de tela blanca, en un color asociado a la purificación en las religiones de matriz africana y a Oxalá, la artista realiza nudos en esos listones de eucalipto que expresan una oración o una petición y que al mismo tiempo aluden a una capacidad autorregenerativa del eucalipto debido a sus propias propiedades medicinales.
Los amuletos afilados de la serie La historia me ha exigido crueldad indican que la resistencia de las identidades no hegemónicas se construyó por medio del combate, de la lucha, que tuvieron y tienen que idear formas alternativas y colectivas para protegerse y para garantizar su supervivencia. Proteger es la función principal de la mandinga en Brasil. Actualmente, mandinga es una palabra de uso muy cotidiano que hace referencia, de manera así también muy general, a una especie de hechizo, a una acción que te permite cerrar el cuerpo a actos hostiles que vienen desde el exterior. Este vocablo se instaló en Brasil junto a las personas que fueron violentamente arrancadas de África para ser esclavizadas en el territorio. El origen de la acepción de ese vocablo se asocia, de acuerdo con diversas fuentes del siglo XVII, a un tipo de amuleto utilizado por personas esclavizadas musulmanas de la etnia mandinka o mandinga de África Occidental. Las bolsas de los mandingas, que luego pasaron a ser conocidas solamente como mandingas, eran pequeños sacos de piel que contenían en su interior oraciones o frases del Corán. Con el paso del tiempo y la imposición y asimilación de otras formas culturales locales, a las bolsas se fueron añadiendo elementos y sentidos católicos, indígenas y reinventándose con otros formatos. Aunque pudiesen tener muchas variaciones, en su mayoría eran pequeñas bolsas de tela en las cuales se introducía, o más bien se escondían, sustancias de poder que podían ser pelos, minerales, rocas, tejidos, oraciones, dibujos y un largo etcétera. Como en esta, justamente esa bolsita que estamos viendo, que aparece anexada a un proceso del Tribunal de la Santa Inquisición de Lisboa de principios del siglo XVIII. Mismo con la persecución de la Iglesia, las mandingas se popularizaron entre las diferentes clases sociales y racial étnicas y circularon entre la isla de Madeira, Cabo Verde, Brasil, Angola y Portugal. Y ahí cito, esas regiones interconectadas por la circulación del pensamiento africano, generada por el comercio transatlántico de personas esclavizadas en un sistema de destrucciones, flujos y reinvenciones transculturales conceptualizada como el Atlántico Negro. Esa cita es de un libro de un investigador que se llama Matthew Rarey, que es un especialista justamente en el estudio de esos símbolos y de esos amuletos que hacen la circulación por ese Atlántico Negro. En general, la función de las mandingas era proteger de la violencia física a la persona portadora, pero algunas también podían ser utilizadas o pensadas para intervenir en los relacionamientos románticos o sexuales e incluso para permitir que los y las esclavizadas escapasen de la vigilancia de sus señores. En un amplio sentido simbólico, las mandingas pueden ser leídas como un epítome de la supervivencia, y voy a citar nuevamente a Rarey. Son un ejemplo dinámico de la estrategia de invención cultural africana y de su resistencia contrahegemónica en espacios transculturales. Entre tanto, dejarlo solamente allí sería negligenciar el otro papel central de las mandingas, el de una respuesta a la violencia sistémica enfrentada por aquellas personas que las fabricaban y usaban. También podemos trasladar estas estrategias de supervivencia, de generar espacios colectivos de protección, a la construcción de los quilombos, palenques o al cimarronaje de manera general. Esos espacios reflejan la agencia y protagonismo negro en los procesos de resistencia, lucha y conquista de libertad y, por otro lado, vislumbran formas alternativas de organización social, política y económica basadas en la solidaridad y autosuficiencia, como las define Abdias Nascimento, que escribió ese libro, que es todo un ícono, que es el quilombismo. La fuerza y la reivindicación de las luchas y historias quilombolas está instaurada en los movimientos sociales, mientras las encorsetadas investigaciones académicas y las políticas públicas se centran en cuestiones vinculadas a la visibilidad y reparación histórica, la interpretación del activismo, por ejemplo, la que promueve el feminismo negro de figuras como Teresa de Benguela, reactiva su poder combativo y de resistencia contra las desigualdades sociales. Se hace algo efectivo, como una acción real.
Esa capacidad de reexistir ideado por otros lenguajes femeninos dentro de las prácticas quilombolas, se reifica, se cristaliza, si se hace real, en la construcción de la convivencia en el quilombo Conceição das Crioulas, fundado por 6 mujeres crioulas, posiblemente mujeres negras libertas, en el interior de Pernambuco en el siglo XVIII. De acuerdo con la memoria oral, lograron comprar las tierras para instalar su comunidad con la venta de algodón plantado y hilado por ellas. Con el lema «La resistencia es nuestra única herencia», la comunidad sigue instalada en la misma ubicación y se organiza por medio de la reinvención de vínculos afectivos y sociales. Una de sus principales fuentes de ingreso en la actualidad es la venta de objetos artísticos tejidos por las personas de la comunidad, donde reformulan esa relación con la ancestralidad y como que vuelven a reclamar las fundadoras de ese quilombo. La ocupación 9 de julio, en pleno centro de São Paulo, puede leerse a sí mismo como una traslación de las prácticas emancipatorias del quilombismo a la realidad contemporánea. La acción, iniciada en 2017 y liderada por Carmen Silva, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en la ciudad y también en todo el país. La organización se realiza desde el movimiento de los sin techo del centro, que busca garantizar el derecho constitucional a la vivienda, así como buscar formas alternativas y democráticas para el uso del espacio urbano. Además de viviendas, ofrecen talleres, bibliotecas, ciclos de cine, tienen una galería de arte que se llama Reocupa, entre otras muchas actividades culturales. Todo eso ha logrado conectar el movimiento y recibir un fuerte apoyo de artistas, intelectuales y de la sociedad civil de manera general. Uno de los ejes vertebradores de ese movimiento 9 de julio, del movimiento Ocupación 9 de julio, es la actividad de su cocina comunitaria, que una vez al mes abre sus puertas para recibir al público general, invitando a que conozcan de cerca su propuesta de actuación. La última edición de la Bienal de São Paulo presentó a la Cocina 9 de Julio como una acción artístico-política en 3 diferentes espacios de la muestra. A su vez, durante el tiempo que duró la exhibición, el 9 de julio invitó y cedió su espacio a otros importantes movimientos sociales de Brasil, como por ejemplo el movimiento de los sin tierra, otra forma alternativa de pensar las relaciones con la propiedad privada, la tierra y la agricultura. El acto de ofrecer, de compartir el alimento que aglutina y es capaz de conformar puentes y vínculos de afectividad, articula también el concepto del ebó. Ebó escrito así, con su grafía en portugués, para que pensemos un poco, para reflexionar sobre qué significa ahora mismo y qué usos tiene en Brasil ese vocablo. A grandes rasgos, ebó, en las religiones de matriz africana, hace referencia a rituales o ceremonias de ofrecimiento, de purificación o a sacrificios. Asume una amplia variedad de formatos en función del desarrollo de esas prácticas en los territorios de la diáspora negra. Uno de los usos del vocablo en Brasil sigue siendo ese. Hacer un ebó, un despacho, que también es una palabra que se utiliza mucho en Brasil que significa lo mismo, es hacer una ofrenda ritual sistematizada en alguna de las religiones de matriz africana desarrolladas en el país. En determinadas zonas y camadas de la población, independientemente que profeses oficialmente la fe cristiana, católica, porque evangélica no, puedes completar tu solicitud, tu pedido o tu oración, lo que estés solicitando a la deidad, al Dios, con un ebó, sin generar demasiado conflicto entre unir las dos creencias. Funciona más o menos así. Cuando la cosa aprieta de verdad, vas a la Umbanda, ¿sí? O vas a la religión de matriz africana. Además de ese significado, ebó en Brasil puede referirse a hechizo o brujería, así de manera bastante general, y también se utiliza como sinónimo de alimento o más bien de compartir alimentos. Me interesa sobre todo uno de los significados de ese término ebó, que es el que se da en un tipo de lenguaje conocido como pajubá. En el lenguaje pajubá, ebó significa persona fea.
¿vale? Sin perder de vista que el uso despectivo, tanto en el pajubá como en pensar el ebó como un hechizo, una brujería, tienen que ver con cómo se criminaliza los elementos de matriz afro en la conformación de la identidad brasileña, eso sin perder de vista. Lo que me interesa entender es cómo este vocablo entra en el vocabulario pajubá. El lenguaje pajubá fue construido por mujeres trans y travestis que frecuentaban los terreros de Umbanda y Candomblé, únicos espacios donde se les permitía compartir y convivir. Seleccionaron y asimilaron determinadas palabras de la liturgia de las religiones afro, que luego fueron perfeccionadas en las calles, local de supervivencia y trabajo, durante tanto tiempo para las comunidades trans y travestis. El uso de ese lenguaje codificado funcionó como un código de seguridad y protección durante los años de la dictadura en Brasil, ya que le servía para despistar a la policía o a clientes potencialmente violentos. El pajubá se constituyó como un sitio de reconocimiento que articula un espacio común de pertenencia. La forja de esos espacios para compartir y generar pertenencia es el motor de diferentes propuestas culturales y artísticas promovidas desde identidades que buscan recetas para construirlos a partir del abigarrar realidades aparentemente dicotómicas. Esa imagen del abigarrar que utilizo aquí es parte de la estrategia que Silvia Rivera Cusicanqui, la socióloga boliviana, llama de estrategia Cheje. Sin recaer en un esencialismo identitario, proponen, como en esta acción que estamos viendo en las imágenes de Salisa Rosa, reconstituir en el presente un umuarama. En lenguaje tupí, el umuarama sería un lugar soleado donde se reúnen los amigos, un lugar para relajarse. Rompiendo el ritmo de la frenética dinámica urbana y también cuestionando los límites de las instituciones artísticas, la artista propuso en su residencia el Museo da Pampulha. El Museo da Pampulha es un museo que está en Belo Horizonte, que es una de las arquitecturas de los años 50, finales de los años 50, muy icónicas de Oscar Niemeyer, que hablábamos antes justamente de Niemeyer. Lo que ella intenta, entonces, durante esa residencia, lo que ella propone es realizar la retomada simbólica de un terreno anexo al museo para realizar un campo de cultivo y cosecha de mandioca. Convocados por el Comité Estatal de Apoyo a las Causas Indígenas de Minas Gerais, más de 100 personas se unieron de forma voluntaria al proyecto. Al final de la residencia, hubo un pequeño desacuerdo entre el artista y el museo. Cuando le preguntaron cuál obra se quedaría en la colección, Salisa sugirió que fuese la mandioca. Obvio, ¿no? Obviamente, y me imagino que ya pensarán que el museo finalmente no aceptó la propuesta. Ella va a intentar hacer una especie de negociación con el museo, diciendo que sería tanto la mandioca de aquella cosecha, pero que el museo podía y debería seguir manteniendo el huerto, pero al final eso no se pudo hacer. Y lo que el museo se quedó en su colección fue una especie de metodología del trabajo del huerto, ¿vale? Porque tampoco se hicieron registros, porque no era parte, no se hicieron registros, que era algo que ella además no quería que se hiciera. El debut de esa misma artista, de Salisa Rosa, en las exposiciones de arte, se hizo en la muestra Djijan Guataporã, Caminar Bien, Caminar Juntos en Guaraní. Ese fue un proyecto colectivo organizado entre el equipo del Museo de Arte de Río, el MAR, un grupo de investigadoras también de Río y varios grupos indígenas de todo el estado de Río de Janeiro. En la instalación Oca do Futuro evidenciaba la investigación de Salisa sobre las identidades de personas indígenas que viven en contextos urbanos, como es su mismo caso. En ella, cuestiona las imposiciones esencialistas presentes en los identitarismos que les impele a permanecer congeladas en un tiempo, espacio y forma específicas. Resistiendo a las imposiciones de lo exótico, la artista asume su pertenencia a un espacio limítrofe. La construcción de esos espacios de pertenencia, buscando fórmulas alternativas para compartir y sociabilizar, es la base de organización de la conocida como Aldea Vertical. Es un edificio de 5 plantas de un programa de vivienda social del gobierno federal enteramente habitado por indígenas de diferentes etnias. De acuerdo con Yara do Sol,
fundadora del huerto comunitario, que funciona como una especie de cuna para plantas medicinales. Es el jardín del edificio, que es Niara do Sol también, que es una persona indígena que empezó y además luchó mucho para conseguir hacer ese jardín. Ella lo que va a decir es que la aldea vertical es como una aldea cualquier. Cada piso es una oca. Oca en tupí es la unidad familiar de los habitantes indígenas de la zona del litoral de Brasil. La última cartografía de mi atlas, a mi parecer, funciona como una síntesis de las 3 acciones que sirven para esperanzar, para forjar alternativas al fin: curar, proteger y ofertar. En esta performance, Renata Felinto invoca la ceremonia del Axexé del candomblé Nagô, otra de las religiones de matriz africana, ampliamente y bueno, bastante mayoritaria en realidad en Brasil. En esa ceremonia del Axexé, lo que se realiza es una especie de entierro de la espiritualidad de las personas iniciadas en el candomblé. Lo que va a hacer entonces Renata Felinto en su acción, que ella invoca, ella no replica, porque además, claro, no sería nada respetuoso replicar la ceremonia. Ella excava y revuelve la tierra para desenterrar una historia que fue encubierta indebidamente. Esa idea la traigo de Memorias de la plantación de Grada Quilomba y voy a seguir un poco con la idea, con la reflexión de Grada Quilomba. Luego, ella se excava, abre ese agujero y vuelve a enterrar en la tierra removida la icónica imagen de A Negra, de Tarsila do Amaral, así como imágenes fotográficas de bebés blancos, que es lo que vemos en la última imagen, de bebés blancos con sus amas de leche, nodrizas, mujeres negras esclavizadas o alquiladas, responsables por el cuidado y amamantamiento. Las rescata de la narrativa de la democracia racial, estereotipos racistas y patriarcales para darles el derecho al descanso. En esa ofrenda de enterramiento colectivo, Renata Felinto simula resucitar una experiencia común traumática para luego poder enterrarla correctamente, sanarla. Ese es un poco el círculo que siempre marca Grada Quilomba. En palabras de Renata Felinto, en un movimiento antropofágico, obviamente ella está refiriéndose al movimiento antropofágico brasileño, del cual Tarsila do Amaral formaba parte, y bueno, ella es una figura de las figuras más importantes. En un movimiento antropofágico, devolvemos a la tierra simbólicamente esas imágenes. Tierra en la cual pisamos y que nos devuelve vitalidad, energía y creencia en la continuidad. A partir de ese conjunto de prácticas, acciones y obras, es posible afirmar que la agencia de esperanzar suele organizarse, pensarse, buscar alternativas por aquellos sujetos o cuerpos más vulnerables, o por otro lado, construir soluciones a partir de ese paradigma otro, como respuesta a las necesidades de esos sujetos entre medio, cuerpos que tienen la resistencia como única posibilidad para seguir. Esos cuerpos vulnerables, aunque no de manera exclusiva, suelen pertenecer a las mujeres. Las mujeres, como sujeto colectivo, han sufrido a lo largo de la historia moderna, y contemporánea una serie de imposiciones, controles y violencias dibujadas por la modernidad colonialidad que las ha impelido, o más bien las ha obligado, a esperanzar, a buscar recetas alternativas a aquellas impuestas por la fórmula de la historia única. No es mi intención crear un panorama idílico o sostener una postura ingenua, naif, incluso súper optimista de lo que está ocurriendo y de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos que enfrentarnos ahora. Porque creo que esa actitud súper optimista inmoviliza de la misma forma que hace el pesimismo o la desesperanza, que en palabras, otra vez de Paulo Freire, nos hace sucumbir al fatalismo, donde no es posible unir las fuerzas indispensables al embate recreador del mundo. Entonces, para brincar esas limitaciones y esos dos extremos que nos inmovilizan, nos paralizan, todas esas operaciones realizadas por mujeres que actúan desde el entremedio de la cultura, del pensamiento fronterizo o de las estrategias cheje, están enseñando las fracturas, las porosidades por donde se pueden colar las alternativas para bordear las vías principales que parecen arrastrarnos a un punto sin retorno. Y muchas gracias.
Gracias. Si queréis hablar, ¿vale? Comentar de cosas, sé que varias de las imágenes o algunas de los ejemplos, de las nociones, si quieren volver a recuperar, porque sé que son muchas referencias, eso lo que queráis, ¿vale? Podemos charlar. Y si no, ya les aburrí demasiado, ¿vale? ¿No? A ver, vamos. Pregunto que si estos movimientos que has expresado, cada uno de ellos, que si son movimientos, ¿qué repercusión tienen? Vale. A ver, por ejemplo, estoy pensando en movimientos sociales. El 9 de julio es un momento enorme. Sí, es enorme, es grande y tiene mucha repercusión. Creo que ha calado mucho desde la ocupación que se hace en el edificio 9 de julio, que es un edificio estatal, se hace en el 2014, si no me equivoco, ¿vale? Y a partir de ahí se ha calado mucho y ha conseguido una fuerte presencia, un poco por ese tipo de alternativa que buscan en relacionarse con los artistas, de buscar mucho apoyo de la sociedad civil. Entonces consigue que se cale, que se va a generar una especie de oleada de otras ocupaciones en edificios estatales vacíos en el centro de São Paulo. En el caso de los quilombos, por ejemplo, del Conceição das Crioulas, ahora en la actualidad hay registrados y mapeados en Brasil más de 6.000 tierras quilombolas, porque además ya están protegidas y están delimitadas y protegidos más de 6.000. Sí, son movimientos bastante grandes. Sí, no sé si era eso, ¿sí? Eso es que no sé, alguna otra. Porque luego el tema de las artistas que van más un poco por separado, algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de Salisa Rosa, que es la última, ¿sí? La que hace el huerto de mandioca. Salisa Rosa, y por eso conecto con la aldea vertical, ella tiene una relación directa con la aldea vertical, porque la aldea vertical se construye después de que se expulsan a una ocupación de varios grupos indígenas en un espacio anexo al Maracaná, al estadio de fútbol, ¿sí? Ese es de 2014, el 9 de julio es anterior, perdona, es un lapso. Cuando se va a hacer el Mundial en Río, entonces se expulsan a esas personas, eran varios grupos indígenas que son de Río de Janeiro, y habían construido una aldea, ¿sí? Y además una reunión de ocas. Habían construido una aldea que se llamaba Aldea Maracaná, eso también fue muy polémico, salió mucho en la prensa. Los sacan de allí y los llevan a esos edificios que es luego cómo se organiza en la aldea vertical. El padre y el hermano de Salisa vivían en la aldea Maracaná y ahora en la aldea vertical vive ella. Salisa La Rosa vive en esa aldea vertical, porque según ella, sus padres, el padre y el hermano, cuando van a ese edificio de 5 plantas, no son capaces de adaptarse. Sí, porque no hay un espacio común central, no se puede hacer fuego, entonces no son capaces de adaptarse a ese espacio. Diana. Renata, felicidades. Perdón, te voy a hacer la pregunta que detesto que me hagan a mí cuando hablo, ¿Vale? que es la típica pregunta de qué opinas o cómo solucionarías, pero es que estaba pensando, la dialéctica histórica, o sea, sobre todo cuando hablas desde el pasado colonial hasta la fecha, y siempre hay Brasil es tal vez el país más emblemático de esa dialéctica entre una modernidad eurocentrada y esas grietas de la modernidad que nos has planteado muy bien acá. Pero ahora que está pasando toda esta movida en el mundo del arte, en el que todas estas estrategias, ¿no?, colaterales, marginales o como quieras llamarla, están entrando al centro, siempre queda la pregunta de si mantienen su potencial, etcétera. Me parece esa pregunta me parece un poco simplista, ¿no?, de si aún tienen potencial este tipo de iniciativas cuando entran al centro. Pero sí quería saber tu opinión con respecto a si en el contexto actual en Brasil
que es uno de los grandes epicentros del arte a nivel internacional. Este giro está alterando un poco esa dialéctica que había antes entre el centro y lo marginal. ¿Cómo se está reconfigurando el mapa o si realmente eso implica una reconfiguración de esas fuerzas en tensión o si no está calando tan profundamente? También siempre está la típica pregunta de si es una moda pasajera, de si realmente va a tener un impacto, etcétera. Pero tú que conoces la escena, bueno, obviamente mucho mejor que todos nosotros, ¿cómo ves esa reconfiguración de las fuerzas? Vale, yo creo que sí. Yo creo que la pregunta es sí está cambiando. Sí está cambiando, quizás se está equilibrando algo más las fuerzas, pero que no es por algo pasivo, ni mucho menos. Y ahí no pienso solo en el mundo del arte, ¿sí? No pienso solo de la entrada de como de todo el arte indígena contemporáneo, el arte amazónico, no hablando de eso. Yo creo que eso es reflejo de algo que está pasando por detrás. Digo que no es pacífico porque probablemente, y no solo con el movimiento indígena, pero también con el movimiento negro brasileño, es un movimiento que se estaba dando, sí, estaba dando sus pasos de desarrollo que eran normales. La entrada del gobierno de Bolsonaro en Brasil aceleró mucho todo ese proceso. Entonces, aceleró de una manera enorme ese proceso y sí funcionó como una forma de resistencia real, como se organizó. Quizás algo que tardaría mucho en pasarse, si fueron obligados a organizarse, porque si no iba a desaparecer, como realmente, ¿no? Entonces, sí creo que es real. Ahora, que luego cómo el arte como sistema absorbe eso sería otro tema, sí, porque eso es otro tema, ¿no? Pero creo que sí, y por eso yo creo que a la hora de buscar los ejemplos, intentaba ser muy cuidadosa con ese tipo de ejemplos que fuera como ejemplos reales de cambio, de propuestas de cambio real, sí, pero sí. Y el tema ese, claro, lo del arte de Diana es algo que yo pienso mucho, sí, porque a veces pienso, por ejemplo, pensando un poco de lo que está pasando ahora mismo, ¿sí? Con Arco y todas las propuestas amazónicas. Al mismo tiempo, obviamente, que veo que es genial, ¿no? Y que aparezcan esas otras vías, que es una porosidad que está entrando, al mismo tiempo me da mucho miedo de cómo se lee, ¿no? Todo eso, de cómo se está absorbiendo, de cómo se lee, de la banalidad con que se lee, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo mucho respeto en trabajar sobre arte amazónico porque no termino de entenderlo, ¿sí? Porque me pilla demasiado lejos. ¿Sí? Es una cosmovisión que es muy lejana. Por eso que las artistas que trabajo, que son artistas indígenas, están en zonas mucho más cercanas de donde soy yo, porque hay una parte de esa cosmovisión que consigo por lo menos accesar de alguna manera. Entonces me da un poco de miedo de cómo cuando eso entra en contextos como el europeo, ¿sí? de que se desarticule completamente justamente esa fuerza de resistencia y se banalice demasiado. ¿Sí? Entonces como que tengo los dos pesos ahí un poco en... Sí, pero y el movimiento ese, creo, hablando de Brasil, pero de América Latina en general, ese de esos grupos de identidades no hegemónicas que empiezan a organizarse, a aparecer y equilibrar, se está dando en todos los sitios, ¿no? En México, también históricamente hay una población indígena muy importante que lucha mucho, en Perú, en Bolivia, ¿sí? Entonces son caminos que creo que se están dando en prácticamente todos los países, no solo de América Latina, pero sí sobre todo. Sí. Porque estoy fascinada, me encanta todo lo que nos has enseñado hoy. Aquí en España y en Madrid ha pasado, o sea, es curioso ver cómo hay algo muy parecido. O sea, cuando cuentas lo de las aldeas verticales, yo vengo de Vallecas. Claro. O sea, yo soy de Carabanchel, me fui a Vallecas, soy barrio bajera, pero orgullosa de serlo y de clase trabajadora, y me fascina el paralelismo que hay y lo que comentas un poco, cómo se está intentando fagotizar o extraer la cultura y la sociedad de resistencia que tenemos en ciertos barrios por parte de algunos colectivos artistas. Entonces, es curioso porque llegan, consumen y se van. Y no aportan, porque generan desafección al final, si no se hace bien. Y es un poco falta de respeto.
no sé, muchas gracias por, Gracias, por gracias a explicarnos ti. todo esto. Pero vamos, sí, en lo que ahora llaman las periferias, esto se da de otra manera, claro, son otros contextos, pero hay cosas muy parecidas. Sí, es que y justamente cuando organizando todo eso, estuve pensando en que podríamos hacer algo muy similar trabajando con iniciativas que se están dando en España, sí, claro. Iniciativas en barrios obreros, barrios periféricos, en comunidades migrantes, claro, hay mucha cosa ocurriendo y podemos pensar algo bastante similar. Sí, estoy de acuerdo. Y esa, la idea de la identidad entre medio es eso, sí, el pensamiento fronterizo es ese. Bueno, que está conceptualizado de diferentes maneras dependiendo del teórico, pero es esa la idea, sí. Sí, totalmente. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.